Bien, muy buenos días a todos. Quiero empezar enviándoles este video para darle la siguiente actividad. Es una práctica con Excel sobre las mismas fórmulas que hemos estado viendo, medidas de tendencia central y medidas de dispersión, pero ahora es para que ustedes lo hagan con Microsoft Excel, para que ustedes tengan una herramienta más para poder hacer su trabajo final. Esto no es necesariamente algo que vaya a venir en un examen o algo así, sino es más que nada otra forma de hecho van a ser 2-3 formas de hacer esos mismos procedimientos, esas mismas fórmulas de medida de tendencia central que vimos que los hicimos con fórmula, pero ahora pues dejar que los haga el Excel, ¿no? Entonces, sin que esto parezca una clase de Excel, tengo que recordar que el Excel pues, se maneja a través de celdas, y esta celda está identificada por una columna, que las columnas tienen letras, y por una fila, que las filas tienen números, de manera que dependiendo la columna donde esté la celda y la fila donde esté la celda es el nombre de la celda. Por ejemplo, aquí estamos en la celda B4, C6, D8, F5, por ejemplo, y aquí tenemos un indicador que nos está diciendo en cuál es en la celda en la que nosotros estamos. Entonces, tenemos filas hacia abajo. Con Shift y la flecha hacia abajo podemos darnos cuenta que este Excel tiene 1.048.576 celdas. Con Shift y la flecha hacia arriba nos regresamos. Entonces a la derecha pues ya sabes que vienen letras, llegamos hasta la Z y luego empieza con AA, AB, AC, y ahí nos vamos hasta Shift, flecha a la derecha, hasta la XFD, y ya no tiene más a la derecha. Nos regresamos con Shift y flecha a la izquierda. Entonces bueno, tiene muchas filas, muchas columnas, muchas celdas, y aquí estaríamos en una hoja, la hoja 1, y aquí podemos agregar una hoja 2, una hoja 3 en caso de que se requieran más hojas. Vamos a trabajar ahorita en la hoja 1, identificando también que el Excel también maneja algo que se llama rangos, que son una unión de 2 o más celdas. Por ejemplo, esto sería un rango, por ejemplo, esto sería un rango, y por ejemplo esto sería otro rango, ¿no? Cuando juntamos 2 o más celdas, eso es un rango. Entonces esos rangos también tienen nombres, y el rango se denomina dependiendo la celda donde empieza el rango, la celda donde termina el rango, separada con 2 puntos y entre paréntesis. Entonces, por ejemplo, estas celdas, este rango sería C2, 2 puntos, C16. Lo voy a escribir aquí. C2, 2 puntos, C16. Y lo ponemos entre paréntesis. Y este sería este rango. C2, 2 puntos, C16. Mayúsculos y minúsculos es igual, tiene que estar todo pegado. Entonces, por ejemplo, aquí podría yo formar otro rango. Este rango empieza en B7 y termina en I7. Entonces lo voy a escribir aquí. B7, 2 puntos, I7, y cerramos el paréntesis. Entonces sería B7, 2 puntos, I7. Perdón. B7, 2 puntos, I7. Si acaso me equivoco ahí en algo que digo, ahí me corrigen, por favor. Y tenemos también, por ejemplo, este rango que empieza en B6 o en una esquina y luego tomas la esquina contraria. En este caso sería B6, 2 puntos, G15. Entonces es B6, 2 puntos, G15. Sería el nombre de este rango. B6, 2 puntos, G15. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces esa es la manera de identificar que en el
Excel tenemos celdas, ¿sí? Ya sabemos que empieza primero en la columna donde esté y después en la fila donde esté. Este se llama B8, C7, D9, F12. Entonces tenemos celdas. En Excel tenemos columnas identificadas por letras. En Excel tenemos filas identificadas por números. Y en Excel tenemos rangos, dependiendo de la celda donde empieza el rango y de la celda donde termina el rango. Bien, entonces en Excel tenemos celdas, columnas, filas y rangos. Es más o menos lo que necesitamos para avanzar. Bien, entonces sabemos que este Excel tiene muchas opciones para ingeniería, contabilidad, para economía, en fin, muchas funciones de álgebra, trigonometría, y trae algunas de aritmética y trae algunas de estadística, ¿no? Es una parte muy pequeña de todas las grandes cosas que te ofrece el Excel. Entonces, por ejemplo, aquí para empezar vamos a hacer una operación básica. Aquí en la celda A1 yo voy a poner un número cualquiera y en la celda A2 voy a poner otro número. Entonces, yo voy a hacer estas operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Con esos dos valores que acabo de poner. Entonces, para hacer una operación de suma, cualquier operación, yo le tengo que poner al Excel un símbolo de igual. Poner un símbolo de igual para el Excel es una manera de comunicarnos y decirle, ¿sabes qué? Te voy a poner una fórmula. Entonces ya el Excel entiende que enseguida de este igual viene una fórmula. Entonces la fórmula que yo le voy a poner es A1 más A2. Sí. A1 me lo colorea con azul, A2 me lo colorea con rojo, para que yo visualmente identifique que voy a sumar esas dos celdas. Entonces aquí ya le pongo Enter y ya me pone el resultado de la suma, que son 32. Entonces aquí arriba hay una celda que es la celda activa, que es donde me pone la fórmula, la barra de fórmulas, y acá me pone el resultado. Pero esto me lo está poniendo para que yo sepa que este 32 no es un número que yo capturé, no es un 32 que yo capturé, sino que es el resultado de sumar A1 más A2. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio un valor acá en la celda 1? Pues que la suma automáticamente se va a corregir, porque yo no estoy sumando los valores, estoy sumando el contenido de las celdas. ¿Sí? Entonces cada que yo cambio un número, mi resultado se va a actualizar. ¿Sí? Entonces así, en ese sentido, de esa misma manera, o sea, un poquito más grande, pues yo puedo hacer una resta. A1 menos A2 igual a 1 con azul, A2 con rojo. Le doy Enter y me pone el resultado, que es menos 3 en este caso, y acá me pone arriba en la barra de fórmulas que esta es una fórmula, no es un número que yo capturé. Si yo me pongo aquí en el 25, aquí me ponen 25 arriba, quiere decir que ese es un número que yo capturé, ¿no? Entonces recordamos, lo modifico y se modifica automáticamente los resultados. Reitero, porque no estoy haciendo operaciones con los números, estoy haciendo operaciones con el contenido de la celda A1 y de la celda A2. Entonces multiplicación, pues sería básicamente lo mismo. El símbolo para multiplicar en Excel es el asterisco. Mayúsculos o minúsculos es igual, todo pegado. Igual A1 asterisco A2. Y ya tenemos el resultado. Y la división, pues sería con el slash invertido, A1, diagonal invertida, A2. Ya nos da el resultado de la división. Si tú tienes un Excel de pirata de España, así como el que yo tengo, que me hicieron el favor de prestarme, el punto decimal te lo voy a poner con coma decimal.
En países como México, pues ya sabemos que es punto decimal. Esto es muy importante. Si tú tienes un Excel que te da comas también como al final en el PIA, tú deberías poner puntos decimales, o sea, las comas, cambiarlas por puntos, porque en otros países sabemos que es coma decimal, pero en México pues es punto decimal. Entonces tú tendrías que hacer esa corrección, si acaso el Excel, como a mí, te pone comas decimales, ¿no? Entonces ya, por último, aquí reiterando, nomás cambio los números y se cambian automáticamente los resultados. Muy bien, esta sería parte del ejercicio primero: suma, resta, multiplicación y división con Excel. Voy a borrar estos números y voy a poner aquí una serie de edades de personas jóvenes, algunos ejemplos para hacer el siguiente ejercicio, que empezaríamos, por ejemplo, por querer sumar esos números. ¿Cómo le pudiera yo hacer para sumar esos números? Yo puedo poner igual a 1 más A2 más A3 más A4 más A5 hasta terminar, y me va a dar el resultado. Pero si yo tuviera, en lugar de 12 números como tengo ahorita, si tuviera 55, pues va a ser un poco larga esta operación, que sí resulta, pero hay una manera más fácil para hacerlo. Alguien me podrá decir, bueno, pues es el autosuma. Si yo me pongo aquí abajo, en la celda A13, por aquí viene una opción de autosuma, yo puedo utilizarla y ahí automáticamente me pone igual suma, y luego me selecciona el rango que estaba arriba de la 13, que dice A1 2 puntos A12. Si yo le pongo enter, esta suma de 270 es correcta, pero vamos a suponer que yo no la quiero aquí, yo la quiero acá en D1, acá quiero poner mis resultados. Entonces básicamente es lo mismo, solamente que lo voy a escribir. Entonces ya sabes, ¿no? Igual, y ahora vamos a hacer operaciones pero con funciones, que en este caso la primera función se llama suma, y entre paréntesis le vas a poner el rango que quieres sumar, en este caso A1 2 puntos A12, ¿sí? Le das enter y aquí automáticamente ya te pone 270, que es la suma de los valores que hay entre A1 y A12. Ya sabes que si cambio algún número de estos, el resultado se cambia automáticamente, porque no estamos haciendo operaciones con los resultados, sino con el contenido de las celdas. Bien, entonces, con esta misma lógica de igual suma A1 2 puntos A12, voy a utilizar otras fórmulas para estadística, que esta ya sabes se llama suma, y entre paréntesis el rango. Entonces vayamos a buscar hacer el promedio, por ejemplo la moda y la mediana, ¿sí? Entonces vamos a poner igual, la función para sacar el promedio se llama promedio, y luego entre paréntesis le pones el rango A1 2 puntos A12. Ponemos enter y ahí ya me dio 22.41, 22,41, el promedio de estos 12 valores, ¿sí? Si acaso yo me equivocara y en lugar de A1, en lugar del rango dejo una celda fuera del rango, como aquí estoy dejando fuera la A12, ahí visualmente me está marcando que yo tengo un error. Si le doy enter, me va a dar el resultado con ese error. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Aunque el Excel aquí me está dando una advertencia, la voy a desplegar aquí y me dice la fórmula omite celdas adyacentes, o sea, quiere decir que me falta una celda por incluir. Si yo estoy de acuerdo en eso, así la dejo. Si digo, bueno, ¿sabes qué? Sí me faltó, entonces déjame hago la corrección y ya entonces el promedio será correcto. La moda, vamos a calcular igual moda, lo mismo, la función se llama moda,
y entre paréntesis el rango de los valores de donde yo quiero sacar la moda. A1, 2 puntos, A2. Y aquí me dice que la moda es igual a 20. Y quisiera yo revisar visualmente si no hay otra moda. No, no hay ninguna otra. Si acaso te marca un NA, déjame cambiarle un valor aquí. La moda será, bueno, miren, la anterior. Primero, aquí dice que la moda es igual a 20 y habíamos quedado que la moda es la frecuencia que más se repite. Entonces aquí tenemos el 20 una vez, el 20 dos veces. Pero luego, aquí tenemos el 18 también, que se repite dos veces. Entonces el 18 también es una moda. O sea, tenemos dos modas. Pero obviamente el Excel no puede ponerte las dos. Entonces, ¿cuál te pone? La primera que encuentra. Aquí empezó con el 20 por abajo y fue la primera que encontró, y el 18 ya lo dejó abandonadito. Entonces en la moda hay que tener mucho cuidado, es cuando hay dos modas. ¿Sí? Entonces ahora voy a cambiar unos valores. Voy a quitar el 20 y voy a poner aquí un 20, uno que no esté, un 27. Aquí el 21 también se repetía dos veces, el 21, y aquí ya me pone NA. ¿Sí? Ese NA quiere decir que no aplica, porque en esta distribución de datos no hay ninguna moda, o sea, no hay ninguna que se repita más, por eso te pone NA, eso no es ningún error ni nada. Entonces aquí ya voy a poner un 25 de moda y ya automáticamente ya te lo pone. Bien, ahora con esa misma lógica vamos con la mediana. Igual mediana, y entre paréntesis el que dice el rango, mayúsculas y minúsculas es igual, sin espacios. Visualmente ya ves que es A1, A12, está seleccionado con azul. Entonces le pones enter y aquí ya automáticamente te pone el valor de la mediana, promedio, moda y mediana, que son las tres medidas de tendencia central que vimos que ustedes hicieron con las fórmulas. Entonces ahora vayamos a las medidas de dispersión. Vimos la desviación estándar, varianza, valor mínimo, valor máximo, rango y el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Ahí está. Bien, entonces la fórmula para la desviación estándar, ya sabrás que está muy largo, ¿no? Desviación estándar. En el Excel la pusieron abreviada. Es desbest o desbesta, es igual. O sea, es abreviatura de desviación estándar y entre paréntesis el rango. ¿Sí? Entonces aquí ya le das enter y automáticamente ya te aparece el resultado. Varianza es igual var y entre paréntesis el rango, y aquí está la varianza. Valor mínimo es igual min y entre paréntesis el rango. Valor máximo es igual max y entre paréntesis el rango. Valor mínimo, recordemos, es el número más pequeño de toda la distribución. Valor máximo es el número más grande de toda la distribución. En este caso, si esto eran edades, el menor tenía 15 años y el mayor tenía 29. Y bueno, recordar que si yo cambio aquí un valor, automáticamente se cambian todos los resultados, porque estoy haciendo operaciones con el contenido de las celdas, no con los números. Y el rango, bueno, el rango teníamos dos rangos. Recordemos que era valor, bueno, aquí no hay una fórmula para empezar para el rango, precisamente porque hay dos. Entonces sería un inconveniente de ver cuál es el que queremos, pero lo podemos hacer manual. El valor máximo menos el valor mínimo, ese es un rango, que sería 13.
Pero luego también teníamos que a veces se contaban los dos, el inicial y el final. Entonces puede ser valor máximo menos valor mínimo más 1. ¿Sí? Que sería 14, ¿no? ¿Es 13 o es 14? Según la lógica, según las variables, los dos son correctos. ¿Sí? Y para el coeficiente de variación no tenemos, el Excel no nos da una fórmula, pero la podemos generar. Recordemos que el coeficiente de variación era la desviación estándar entre la media o el promedio, y todo esto lo multiplicábamos por 100. Entonces pones la celda donde tienes la desviación estándar entre la celda donde tienes el promedio y lo multiplicas por 100. ¿Sí? Entonces ya le das enter y ya te da 18.08% es el coeficiente de variación. Muy bien. Aquí entonces tenemos que estas funciones yo las estoy viendo con un Excel que es en español. Entonces, para sacar la suma es igual suma y entre paréntesis el rango. Aquí está. Para sacar el promedio es igual el promedio y entre paréntesis el rango. Para sacar la moda es igual moda y entre paréntesis el rango. Para sacar la mediana es igual mediana y entre paréntesis el rango. Para la desviación estándar es igual desvesta y entre paréntesis el rango, o desvest hasta la T. ¿Sí? Vienen dos en Excel, nunca he entendido para qué son las dos. Explica desvest es para esto y desvesta es para esto. Pero con los ejercicios que yo he hecho siempre me da el mismo número. Aquí es 4.1441.818 y si le pongo desvest me da 4.1441.818. Entonces yo lo he puesto muchas veces y me da lo mismo. Si alguien encuentra una diferencia entre desvest y desvesta, así con números, avíseme por favor para aprender un poquito más, porque no sé cuál sea la diferencia. Entonces bueno, desvesta. Varianza pusimos igual var y entre paréntesis el rango. Valor mínimo igual min y entre paréntesis el rango. Valor máximo igual max y entre paréntesis el rango. Y el rango pues no tenemos fórmula, nosotros lo hicimos. El máximo menos el mínimo o el máximo menos el mínimo más 1. Y el coeficiente de variación tampoco tenemos rango. Pero hicimos el promedio entre la desviación estándar, desviación estándar entre promedio por 100. ¿Sí? Bien. Esto es las funciones para tu Excel cuando es en español. Si acaso tu Excel es en inglés, pues tenemos que poner las palabras en inglés, ¿no? Para sumar es igual sum y entre paréntesis el rango. Para el promedio es igual average y entre paréntesis el rango. Para la moda es igual modes, entre paréntesis el rango. Para la mediana igual median y entre paréntesis el rango. Desviación estándar es igual STD, de abreviatura de Standard Deviation. Para la varianza es igual var, igual min, igual max. Entonces bien, pues aquí están las funciones del Excel para que tú puedas hacer aquellas operaciones de medidas de tendencia central, promedio, moda y mediana, y medidas de dispersión, desviación estándar, varianza, valor mínimo, valor máximo, rango, coeficiente de variación, con Excel. Entonces ahora ya te puedo decir que en el trabajo final tú puedes hacer las operaciones con calculadora, puedes hacer las operaciones con el Excel, como tú quieras. Esta es una opción más de una herramienta
Excel que nos ayuda a hacer estas operaciones en estadística. Bien, ahora vamos a ver otra función. Esto lo voy a dejar aquí en la hoja 1. Voy a poner otros datos. Y vamos a suponer que estas son edades de niños también. Entonces ahora voy a utilizar una función que primero te voy a enseñar a instalar aquí en el menú de datos, y que es una función que va a poner aquí al final. Si nosotros instalamos el Excel de manera convencional, esta función no viene. Esta función se llama análisis de datos. Entonces debería venir aquí. De manera normal no viene. Entonces en tu Excel es probable que no venga. Quiero aclarar aquí que esta función es exclusiva para Windows. No se puede utilizar para el Excel de Mac. Si tú buscas en internet, si viene, dice que la puedes utilizar y que la puedes descargar y que la puedes instalar. Los que tienen Mac, háganle el intento, y si pueden me avisan, porque nunca he podido. Entonces por eso me atrevo a decir que es exclusiva para Excel de Windows. Entonces bien, te voy a enseñar a instalarla primero. Es una función que debería venir aquí en la parte derecha en el menú de datos, pero en este caso no viene. Entonces vamos a instalarla. Entonces tu Excel, no sé si tenga aquí una banderita de Windows aquí en la esquina, depende de la versión, o tiene la menú de archivo. Entonces te vas al menú de archivo o te vas a banderita de Windows. Ahí viene una opción al final que se llama opciones, o se puede llamar también opciones de Excel, depende del Excel que tú tengas. Entonces la seleccionas, opciones u opciones de Excel, y te aparece una ventana que se llama opciones de Excel. Entonces lo que vamos a instalar es un complemento del Excel. Aquí vienen varias funciones. Te vas a donde dice complementos, y luego en la parte de abajo dice administrar. Buscas complementos de Excel y le pones ir, y luego te aparece una ventana que se llama complementos. Selecciona la que dice herramientas para análisis y luego le pones aceptar. Te lo voy a explicar otra vez. Te vas a banderita de Windows o al menú de archivo, donde dice opciones u opciones de Excel. Tercero, nos vamos a complementos. Cuarto, administrar complementos de Excel, y luego le pones ir, y luego herramientas para análisis, no la que dice herramientas para análisis VBA, esa no, herramientas para análisis sola, y luego le pones aceptar, y te fijas que aquí en la esquina va a aparecer una opción, aquí en esta parte, aceptar, y aquí aparece una opción que se llama análisis de datos. Entonces esa es la función que vamos a utilizar en este momento. Esta opción de análisis de datos tiene varias fórmulas estadísticas, varias funciones. La única que vamos a utilizar hoy es la que dice estadística descriptiva, y le pones aceptar. Entonces otra vez tenemos nuestros números, 13 números aleatorios. Yo le pongo análisis de datos, estadística descriptiva y aceptar. Me aparece una ventana donde yo voy a poner aquí tres grupos de cosas. Primero, el rango de los datos, el rango de entrada. Segundo, las opciones de salida, o sea, dónde quiero los resultados. Y tercero, cuáles resultados son los que quiero. ¿Sí? Entonces aquí yo quiero recordarles que tenemos tres hojas y estamos en la hoja 2. Porque ahorita que yo ponga opciones de salida me va a crear, le voy a poner en una hoja nueva. Entonces los resultados me lo va a poner en la hoja 4, en una hoja nueva, ¿no? Bien, vayamos al primero. Rango de entrada
seleccionas este cuadrito para que tú puedas seleccionar todos tus datos. Y ya te pone aquí A1, 2 puntos, A13, así como si fuera con string. Seleccionas otra vez el cuadrito. Y luego, ¿dónde quieres tus resultados? En una hoja nueva, aquí está correcto. ¿Cuáles son los resultados que quieres? Pues los quiero todos, ¿no? Vamos a ponerle aquí todos. Y luego le ponemos aceptar. Entonces pusimos rango de entrada, lo seleccionamos. ¿Dónde quieres tus datos de salida? En una hoja nueva y quiero todos los resultados. Pongo aceptar. Y aquí automáticamente ya me da mis resultados. Promedio, moda, mediana, versión estándar, varianza, valor mínimo, valor máximo, y cuenta es el número de personas, que es el N. Aquí me da otros valores que no hemos visto, que no son motivo del programa. Error típico, curtosis, coeficiente de simetría, que lo hemos platicado ahí en clase, nivel de confianza para el intervalo de confianza. Ya con una sola función ya me dio promedio, moda, mediana, versión estándar, mínimo, máximo, rango, etcétera. Aquí en la hoja 4 les había comentado que iba a ser en la hoja 4. Tengo que aclararles que aquí, si cambio un resultado acá, ya no se va a actualizar este resultado, porque este resultado ya me lo dio como de salida. No hay aquí ninguna fórmula que haya puesto el Excel, sino que ya me lo dio como resultado de salida. Entonces ya si cambio algún dato aquí que me haya equivocado, tendría yo que volver a procesar los resultados, ¿sí? Bien. Entonces, por último voy a ver otra opción. Vamos a suponer que estos niños son de la escuela A. Acá voy a poner unos niños de la escuela B, otros de la escuela C y otros de la escuela D. ¿Sí? Lo quiero manejar por edades para que sea más práctico, ¿no? Entonces voy a poner aquí unas edades de los niños de la escuela A, B, perdón. Después edades de los niños de la escuela C. Y por último, edades de los niños de la escuela C, D. Entonces aquí ya sabes que tenemos 13 niños en la escuela B. Serían 11 niños, aquí dice 11 niños en la escuela B, 9 niños en la escuela C y 10 niños en la escuela D. Entonces voy a utilizar esta misma opción de análisis de datos. Análisis de datos, estadística descriptiva y aceptar. Entonces ahora en el rango de entrada voy a seleccionar todos los niños de las 4 escuelas. ¿Sí? Aquí hay unas celdas en blanco, no importa. Le pido que mis resultados los ponga en una hoja nueva. Entonces tengo 4 hojas. Me va a crear una hoja 5 donde me va a poner estos resultados. ¿Y cuáles son los resultados estadísticos que quiero? Todos estos. ¿Sí? Entonces si yo le pongo a aceptar en este momento, me va a poner un error que dice: el rango de entrada contiene datos no numéricos. ¿Sí? Recordemos que yo en la selección que hice estoy seleccionando también donde dice escuela A, escuela B, escuela C, escuela D. Entonces esos son letras, no puedo hacer operaciones con eso. Entonces le voy a poner aquí esta casillita que viene que dice rótulos en la primera fila. O sea, tengo unos títulos en la primera fila. Esos títulos no quiero considerarlos en el resultado, pero sí quiero que me pongas unos títulos con ellos para saber cuáles son de escuela A, escuela B, escuela C y escuela D. Entonces ahora sí le pongo a aceptar y ya me aparecen los resultados de la escuela A, escuela B, escuela C y escuela D.
promedio, moda, mediana de la escuela A, de la escuela B, ¿sí? Reitero que quien cuenta es el número de personas, o sea, en la escuela A eran 13 niños, en la escuela B eran 11 niños, en la escuela C eran 9 niños y en la escuela D eran 10 niños, ¿sí? Entonces aquí tenemos los resultados, te había comentado, en la hoja 5. Bien, entonces creo que con esta parte es todo. Entonces, para terminar esta parte, quisiera pedirles que hagan un ejercicio como este y le suban a la plataforma. Es decir, este ejercicio debe tener 3 cosas. Primero, que tú hagas una lista, por ejemplo, de 20 datos, ¿sí? 20 edades como esta o 20 datos de lo que tú quieras, y luego obtenga las fórmulas de suma, promedio, moda, mediana, desviación estándar, varianza, valor mínimo, valor máximo, rango y coeficiente de variación de esos 20 datos. Esa es la primera parte de la actividad, ¿sí? Segunda parte de la actividad, que tú generes un solo listado con esas mismas edades, pero que con la opción de análisis de datos me dé los resultados de esos valores que hiciste, ¿no? ¿Sí? Es decir, vas a hacer una lista como esta, o con esas mismas 20 edades, puede ser, pero a través de la opción de análisis de datos que me des esta hoja de resultados que genera la opción de análisis de datos. Y por último, que generes un ejemplo así de cuatro grupos, 4 escuelas, 4 ciudades, 4 grupos con números cada uno, ¿sí? Que tengan un encabezado y que generen los resultados de esas 4 grupos con la opción de análisis de datos. Obviamente es que instales la opción de análisis de datos y que generes esos resultados. Entonces reitero, primera parte, las funciones promedio, moda y mediana de 20 números. Segunda parte del ejercicio, que genere los resultados de 20 datos, pero ahora con análisis de datos. Y tercera parte del ejercicio, que generes 4 grupos de resultados con la opción de análisis de datos. Aquí yo hice de 13, de 11, de 9, de 10, tú los puedes hacer iguales. Uno de 20, uno de 17, uno de 23, y que generes esta parte de resultados y que lo subas a la plataforma y en la fecha que yo te lo voy a enviar. Entonces este sería el primer ejercicio derivado de la contingencia del coronavirus. Entonces seguimos pendientes con la siguiente actividad. Esta es la primera y ahí te voy a indicar en la plataforma qué día me la vas a entregar. Muchas gracias, buen día para todos.